Hoy quiero presentarles algo muy especial para mí, una Catrina que he creado con mucho respeto y admiración hacia la rica cultura de México. La Catrina es un símbolo profundo en las tradiciones mexicanas, especialmente durante el Día de Muertos. Ella representa no solo la muerte, sino también una celebración de la vida y el recuerdo de nuestros seres queridos que ya no están. He decidido agregar flores de cempasúchil a este diseño, ya que estas flores brillantes guían a las almas a nuestro mundo con su color y aroma. Vestí a mi Catrina de morado, un color que representa el luto en muchas tradiciones, pero que también transmite una sensación de respeto y solemnidad. Además, le he añadido plumas color rosa, un toque que para mí simboliza la dulzura y delicadeza dentro de esta festividad tan profunda. Quiero confesar que hasta hace poco no conocía muy bien esta hermosa tradición, pero después de diseñar esta Catrina he quedado profundamente inspirada. Me emociona aprender más y continuar creando piezas que honren la cultura y las tradiciones mexicanas. He diseñado esta Catrina principalmente utilizando hilaza de la marca Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Los colores principales que estaremos utilizando serán lila para la base del vestido, morado para los detalles y también muchísimo morado estaremos utilizando en el sombrero. Vamos a ocupar blanco para lo que sería su piel, simulando, ¿verdad? Porque ella es puro hueso. Y también vamos a estar utilizando negro para el cabello. Con esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Recuerde que usted puede realizar este amigurumi con la hilaza que guste o con la que tenga a su alcance. Dependiendo del grosor de esa hilaza, su amigurumi podría quedar más grande o más pequeño, y también pues debe elegir el gancho correcto. Las flores y las plumas estaremos utilizando hilaza Eulali. Esta hilaza tiene las mismas características del Sinfonía, con la única diferencia de que es de 1 milímetro de grosor en sus colores mango y rosa mexicano. ¿Qué mejor color para este proyecto? Siempre puede utilizar cualquier otro hilo, pero eso sí les recomiendo que sea más fino que el que hemos utilizado para el resto del amigurumi. Una idea que le doy en caso de que no tenga Eulali y sí tenga Sinfonía, les comento esto conociendo el Sinfonía, tiene 6 hebras, podría dividirlo en 2, 3 y 3 y de ese modo le quedaría aproximadamente del mismo grosor que a mí, ya que el Eulali tiene 4 hebritas. Con esta hilaza Eulali yo he utilizado un gancho de 1.5 milímetros. Dependiendo del grosor que usted elija, pues ahí elige el gancho correcto. Con este amigurumi yo he utilizado ojitos de seguridad de 10 milímetros. Además también vamos a colocarle un trocito de fieltro en la parte de atrás para que de ese modo se vean como que un poquito más grandes. Para bordar detalles en su rostro estaremos utilizando hilo de coser de color negro, o sea, hilo súper fino de coser, y además también unas hebritas de hilo de bordar. Estaré utilizando toda la hebrita. Este en específico, aquí les muestro el número. No conozco mucho acerca de los hilos de bordar, pero ahí se los muestro. Es como un color palo de rosa, un rosa viejo. En realidad pueden utilizar el color que gusten. Es principalmente para estos detalles alrededor del ojito y este detallito del corazón. Este amigurumi yo lo he articulado utilizando limpiapipas, pero lo cierto es que les recomiendo muchísimo que utilice un alambre más fuerte, ya que siento que podríamos articularla mejor con otro alambre. Pero yo no tenía, se me ha acabado y por ello he utilizado limpiapipas. Usted utilice el alambre que prefiera, siempre y cuando le guste cómo articula su amigurumi.
Por supuesto que necesitaremos alfileres, agujas laneras, tijeras, relleno, muchísimo más que esto que les estoy mostrando acá, y una pistolita de silicón. Bueno, yo estaré colocando silicón en la base de este amigurumi, buscando que con ello se sostenga por sí solo. Algunas personas suelen pensar que es un derroche de silicón. No pasa nada, no todos pensamos igual, está bien. Puede utilizar un trocito de plástico, recortar de algún topper, por ejemplo, o pues cualquier otro material que sea plano y duro. No les recomiendo cartón, nunca coloque cartón. Si en el futuro moja su amigurumi, va a perder la forma. Sí coloque algo, porque luego de que rellenemos, si no coloco algo bien plano y fuerte, entonces le va a quedar como con volumen y eso va a hacer de que no se sostenga por sí solita. Es todo el material que necesitamos para realizar esta hermosa Catrina. Algo más que usted debe saber antes de continuar. Este tutorial estará compuesto por 5 partes. Sí, 5 partes. En cada una de las partes en la descripción le estaré comentando exactamente lo que haremos. Si usted es amante de realizar amigurumi siguiendo patrones escritos, pues aquí se lo estaré compartiendo. Sí, tenemos un patrón escrito disponible a la venta. Por favor, vea en la descripción de este video, siempre le comparto muchísima información relacionada con el proyecto que estemos haciendo, pero en específico ahorita les estoy compartiendo el enlace directito a nuestra web donde usted puede adquirir este patrón. Esto es para personas que disfrutan más de un patrón escrito o también por si de ese modo desea apoyar nuestro proyecto adquiriendo nuestros patrones. Pero sí, usted también puede continuar con este video y con todas las partes que tenemos listas. Además, siendo miembro del canal, los miembros de este canal en el nivel superior tienen el beneficio de ver los vídeos con anticipación. No tienen que esperar a que salga una parte, la segunda, la tercera, etcétera, sino que tienen acceso a todas las partes de una. Es como usted prefiera, ¿ok? Tenemos muchísimas opciones para que usted disfrute de este video a gusto. Ahora sí, espero y sí realmente se haya animado a confeccionar a Catrina, y si es así, pues comencemos. Comenzaremos por sus bracitos, 2 bracitos exactamente iguales, ya yo tengo uno listo. Comenzaremos utilizando hilaza de color blanco, en la ronda 1 un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador solo si usted lo considera necesario, si estaremos trabajando en espiral. Y desde la ronda número 2 y hasta la 4 estaremos realizando 6 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2, y así usted continuará realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda y de igual forma las siguientes rondas hasta la número 4. Y claro que sí, usted va a ir acomodando el tejido para ir formando la manito. En la ronda número 5 vamos a disminuir, sí, póngale mucha paciencia a esta manito. Iniciemos con un punto bajo y lo siguiente será realizar una disminución. Lo hago así pasito a pasito porque es hilaza de color blanco y sé que pues no se aprecia muy bien en el vídeo. Otra vez un punto bajo con muchísima paciencia, ya sé que es bien pequeñito, y le sigue una disminución. Yo lo estoy haciendo, así que si yo lo estoy haciendo y realmente usted quiere hacerlo, lo va a lograr. Ya terminé la ronda 5 con 4 puntitos, solamente 4 puntitos. Y vamos a realizar la ronda número 6, que será precisamente de 4 puntitos. Lo siento mucho por ello, pero este bracito ha de ser delgadito. Ya saben que Catrina es puro huesito, así que vamos a insertar el gancho tomando ese puntito ahí con mucha paciencia, ¿ok? Si lo toma mal lo vuelve a hacer. 1,
Vean cómo yo inserto, saco para arriba, ahí tomé mal, vamos a volver. 2, 3, y 4. Lo he logrado, así que usted también. Vamos a la ronda número 7 y aquí sí volveremos a aumentar, ¿ok? Vamos a iniciar con un punto bajo y luego un aumento. Un puntito, otro más en el mismo lugar, ya tendríamos el primer aumento. Otra vez un punto bajo y le sigue un aumento. Esta ronda número 7 la habremos completado con 6 puntitos esta vez, ya se verá un poquito más grande. Ahora, en las rondas desde la 8 y hasta la 10 estaremos realizando 6 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda número 8 y de igual forma en las rondas 9 y 10. 6 puntitos bajos en cada rondita. Terminada la ronda 10, en la 11 vamos a repetir 2 puntos. 1, 2 y luego un aumento. Una vez más, un punto, 2 y el aumento. Y justo en el segundo aumento, en el segundo punto bajo de este aumento, perdón, aquí vamos a hacer cambio de color, ¿ok? Vamos a terminar el puntito, vamos a cortar la hebra de color blanco y extraer un poquito. Pues comenzaremos a utilizar la hebra de color lila. Para ello, insertemos en este último punto de este modo y así vamos a tomar la hebrita de color lila. Le sigue la ronda número 12, luego vamos a asegurar estas hebritas, yo le voy a enseñar cómo. En esta ronda número 12 vamos a realizar 8 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. ¿Ok? Solamente hebrita trasera nos vamos a deslizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y justo cuando vayamos a realizar el punto deslizado número 8 vamos a extraer esta hebrita de color blanco y el punto deslizado número 8. Con estas dos hebritas simplemente vamos a hacer un nudito, ¿ok? Un nudito entre ellas, de ese modo ya quedarán seguras. Se las puede cortar y dejar, ¿verdad?, que formen parte del relleno que no tendrá el bracito, porque la verdad que no le vamos a colocar relleno. Simplemente esto puede quedar aquí dentro, ¿ok? Listo. Ahora, en la ronda número 13 vamos a estar realizando 8 puntos bajos, pero esta vez tomando solamente hebritas traseras, pues necesitamos dejar estas delanteras libres para luego hacer el holán, ¿ok? O el volante que le vamos a hacer en la manguita, como usted guste llamarle. Así que un punto bajo, tomando solamente hebrita trasera, 2 y así continuaré hasta realizar los 8. Y ahora sí, desde la ronda 14 y hasta la 19 estaremos realizando 8 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos tomando normalmente justo hasta la ronda número 19.
Ya que acabe la ronda 19, vamos a cortar la hebra, dejando hebrita suficiente para ahora realizar un cierre perfecto utilizando agujita lanera. Y también voy a retirar el marcador. Con agujita lanera, a esto yo le llamo cierre perfecto. Vamos a saltarnos un puntito y en el siguiente, abrazando la cadena por debajo. Y luego, una vez más, inserte en el último punto bajo que realizó, esta vez extrayendo hacia la parte de adentro. Simplemente estamos formando una cadena encima del punto que nos saltamos y por ello pues se nota menos donde hemos completado. Esto nos va a facilitar muchísimo luego la unión con el cuerpo, ya que no será con costura sino tejiendo. Entonces nada más voy a asegurar aquí dentro y dejar la hebrita dentro del bracito. Y ahora sí, pues vamos a comenzar ese holán, ese volante, esa manguita para este bracito. Para este detalle estaremos utilizando hilo de color morado, ¿ok? Vamos a colocar el bracito en esta posición, es muy importante que lo coloque en esta posición. Y voy a estar trabajando encima de estas hebritas que hemos dejado libres de la ronda número 11, ¿ok? Entonces, usted puede iniciar donde guste, yo voy a iniciar en la segunda, ahí antes de terminar la ronda, pero puede iniciar donde guste, ¿ok? Nada más tomamos la lazada y vamos a comenzar con 2 cadenas, 1 y 2. Tomamos lazada y justo en la misma hebrita vamos a estar realizando 4 puntos altos, sí, 4 en la misma hebrita y a su vez vamos a ir asegurando esta hebra del inicio hasta cortarla. Un punto alto, 2, voy a doblar el bracito porque resulta más fácil así, 3 y 4. Tomamos lazada, nos pasamos a la siguiente hebrita que tenemos, esta de acá, y de igual forma a su vez asegurando esta hebrita del inicio, 4 puntos altos más. 1, 2, 3 y 4. Tomamos lazada y así nada más continuaremos tomando la siguiente hebrita delantera que tenemos libre. Esta vez pues nada más la que sigue, no se preocupe por ese desnivel que hay ahí, ¿ok? Y a su vez pues asegurando la hebrita del inicio hasta que usted lo desee. Un punto alto, 2, 3 y 4. Así continuará realizando 4 puntos altos por cada hebrita que tenemos libre. Ya que termine los 4 puntos altos por cada hebrita delantera que tenemos libre, vamos a realizar un puntito deslizado justo en el primer punto alto que hicimos en esta ronda y vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para realizar otro cierre perfecto. Sí, así como mismo cerramos acá arribita, pues vamos a cerrar aquí utilizando agujita lanera. Esto es opcional, si usted desea saltarse este pasito, pues nada más se lo salta y listo. Nos saltamos un puntito y en el siguiente y luego encima del último que hicimos, retirando hacia la parte de atrás y aquí detrás me voy a deslizar para asegurarlo y esconderlo un poquito más abajo. Listo este detalle, usted claro que sí lo va a acomodar a su gusto, como guste, ¿ok? Ahora, lo siguiente será realizar los deditos que como puede ver los puede realizar donde guste. Lo más importante acá es que usted aplaste el tejido, ¿ok? Porque vamos a comenzarlos en un ladito, justo entre la ronda número 2 y la 3, ¿ok? Entre la ronda 2 y la 3 ahí inserte su gancho y vamos a extraer una lazada. Deje una hebra un poquito larga al inicio y eso le facilitará un poco luego asegurarla y esconderla. Por el momento solamente la va a sujetar, ¿ok? Vamos a iniciar este dedito con 3 cadenas. Este sería el dedito más pequeño o el gordito como le digo yo. 1, 2 y 3 cadenas. Listas las 3 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda tomando, esta es la primera, la segunda, tomando esa
hebrita que se forma por detrás de la cadena, 2 puntitos deslizados. Uno en esta cadena y otro en la primera que hicimos. Listo. Ahora vamos a deslizarnos entre la ronda 1 y la 2. Ahí tomando el puntito donde usted pueda, ¿ok? Un punto deslizado. Los siguientes 4 dedos serán iguales, pero preste atención dónde vamos a hacer el punto deslizado con el que nos vamos moviendo. Vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. A partir de la segunda, por la hebrita de atrás, un punto deslizado, 2 y 3. Nos pasamos al siguiente punto, pero esta vez abrazando toda la ronda número 1. Vea cómo vamos a abrazar toda esta primera ronda. Un punto deslizado. Otra vez 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. A partir de la segunda, un punto deslizado, 2 y 3. Y el siguiente punto deslizado lo vamos a realizar justo en la misma base del punto deslizado anterior, en la mismita, ¿ok? Estos deditos luego los vamos a acomodar, no se preocupe por ello aún. Otra vez 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. A partir de la segunda, un punto deslizado, 2 y 3. Nos vamos a mover un puntito, ¿ok? Y abrazando toda la ronda, un punto deslizado. Un último dedito, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. A partir de la segunda, un punto deslizado, 2 y 3. Y para completar, un punto deslizado justo en la misma base del punto deslizado anterior. Vamos a cortar hebra dejando hebrita suficiente tan solo para asegurar y esconder. Y es justo lo que haré ahora, pues asegurar y esconder ambas hebritas que nos han quedado y habremos acabado el bracito. Y una vez escondidas las hebras ya tendremos listos los 2 bracitos. Vean cómo es exactamente el mismo patrón. Lo que haremos acá a la hora de colocarlo al cuerpo es que un bracito quedará de este modo, ¿verdad? Y el otro así. Pero ese ligero detallito no se notará cuando los acomodemos bien, ¿ok? Entonces ya listos los bracitos, hasta aquí esta primera parte. Sí, ya hemos completado los bracitos y en la siguiente parte estaremos realizando el cuerpo. Así que espero y este vídeo ya vaya siendo de su agrado y si es así, porfa no olvide dejarme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal y realmente le gusta y disfruta de nuestro contenido, pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias por ver hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao!